Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estos son los titulares clave de la semana. Contracción del comercio internacional. Haití arranca el Consejo Presidencial de Transición. Japón pone fin a la era de los tipos de interés negativos. Repasamos los datos del atentado en la sala Crocus City en Rusia. En Arabia Saudí analizamos el dinamismo de la economía no petrolera. Costa de Marfil intentará formar parte de la OPEP. Nos vamos hasta Senegal, donde el opositor Faye es ganador según los resultados preliminares. Y terminamos nuestro recorrido informativo en Alemania, donde el índice general IFO deja datos que aportan esperanza en la economía del país. Comenzamos hablando de la contracción del comercio internacional, ya que, de acuerdo al último informe publicado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el valor del comercio mundial de mercancías registró en 2023 un descenso equivalente a 1,3 billones de dólares en comparación con los datos del año anterior, una caída del 5%. A nivel sectorial, la contracción fue generalizada. Tan solo un pequeño grupo de actividades industriales registró una variación positiva: productos farmacéuticos, aviación y vehículos eléctricos. El descenso del comercio fue especialmente intenso en los países en desarrollo, con una caída superior al 6%. Por el contrario, los servicios registraron un crecimiento del 8% en comparación con 2022, impulsado por el dinamismo de la industria turística. Los datos disponibles de lo que llevamos de año apuntan a una ligera recuperación del comercio mundial. No obstante, el informe advierte del riesgo de que las tensiones geopolíticas o las interrupciones en las cadenas de suministro, especialmente en el Mar Rojo, puedan provocar un comportamiento peor de lo estimado en los próximos meses. Nos vamos hasta Latinoamérica. En Haití arranca el Consejo Presidencial de Transición, establecido para abordar la crisis política y social en Haití. Comenzó sus labores la semana pasada con la participación de 7 miembros plenos y 2 observadores, representando diversos sectores políticos y sociales para garantizar una representación equitativa y plural durante la transición. Sin embargo, poco después de su formación, Dominique Dupuy, representante de la coalición Red ED y Compromís Historique y única mujer en el grupo, renunció debido a ataques políticos infundados contra mi persona, dijo, y amenazas contra mi vida. La principal responsabilidad del Consejo Presidencial de Transición es seleccionar un nuevo primer ministro en reemplazo de Ariel Henry, quien prometió renunciar una vez que el Consejo esté establecido. Además, deberá designar un Consejo de Ministros, un Consejo Electoral Provisional y un Consejo de Seguridad Nacional, mientras brinda apoyo al despliegue de una Fuerza Armada extranjera. Lamentablemente, la primera reunión de trabajo no logró avances significativos en aspectos importantes como los mecanismos para elegir al presidente de este Consejo. Mientras tanto, persisten los violentos enfrentamientos entre la policía y las bandas armadas, y la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre la grave crisis sanitaria en Puerto Príncipe, exacerbada por la violencia y por la escasez de suministros médicos. Seguimos. El pasado 19 de marzo, el Banco de Japón puso fin a una era de tipos de interés negativos, aumentando los costes de endeudamiento por primera vez desde 2007, en un cambio histórico, ya que el país deja atrás décadas de deflación. Katsuo Ueda, gobernador del Banco de Japón, fue el encargado de poner fin a más de 10 años de política monetaria ultralaxa. Ueda comunicó que orientaría el tipo de interés a un día para que se mantuviera en una horquilla de entre el 0 y el 0,1%, lo que le convierte en el último banco central en poner fin al uso de tipos negativos como herramienta de política monetaria. Anteriormente, su tipo de referencia era de menos de 0,1%. Ueda subrayó que incluso con el fin del tipo negativo es importante que las condiciones financieras sigan siendo acomodaticias. Aseguró que todavía hay cierta distancia hasta el 2% si lo miramos desde la perspectiva de la tasa de inflación esperada, y añadió: teniendo en cuenta la distancia, creo que llevaremos a cabo una política normal, teniendo en cuenta la importancia de mantener un entorno acomodaticio. El tono de Ueda demostró claramente que la primera subida del Banco de Japón en 17 años no es el comienzo de un ciclo de endurecimiento como el que se ha visto recientemente en Estados Unidos y en Europa. La falta de señales sobre futuras subidas de tipos lastró al yen, que superó la marca de 150 frente al dólar, mientras que la rentabilidad de la deuda pública bajó. La debilidad de la divisa favoreció a la renta variable japonesa, ayudando al Nikkei 225 a recuperar la cota clave de los 40.000 puntos.
Nos trasladamos hasta Rusia para hablar de los detalles de ese atentado en la sala Crocus City. Cerca de 137 personas han perdido la vida en el atentado perpetrado por el grupo terrorista ISIS en una sala de conciertos cercana a Moscú el pasado viernes 22 de marzo. Poco después de que se produjera el ataque, 4 sospechosos fueron arrestados por las autoridades acusados de haber cometido la matanza. El grupo integrista del Estado Islámico reclamó la autoría del ataque publicando distintos vídeos que aparentemente habrían sido grabados desde los móviles de los atacantes. En concreto, la facción que reclama la autoría es el ISIS-K, la rama con presencia en Afganistán y Pakistán. Los servicios de inteligencia estadounidenses alertaron tan solo unas semanas antes de la posibilidad de que se produjesen atentados en Moscú y recomendaron a sus ciudadanos evitar las grandes aglomeraciones de gente. Además de la advertencia pública, Washington también compartió una información de forma privada con las autoridades rusas. Sin embargo, dada la mala relación actual entre Rusia y Estados Unidos, Moscú las tildó de chantaje e intento de desestabilización e intimidación de la sociedad. No es la primera vez que Rusia sufrió un atentado de fundamentalistas islámicos en su territorio. Recordemos la oleada de ataques terroristas del separatismo checheno y del Dagestán que tuvieron lugar a principios del siglo. El ataque se ha producido en un momento especialmente sensible para Putin, nada más vencer en unos comicios previamente orquestados en los que se ha presentado como el garante único de la seguridad del país. El ataque en la sala Crocus City no solo supone una grave vulneración del aparato de seguridad e inteligencia del Kremlin, sino que deja en entredicho la capacidad de Putin para cumplir sus promesas. Hasta el momento, el líder ruso se ha dirigido a la población en un discurso en el que ha prometido vengarse de los culpables que enfrentan penas vitalicias. Además, se prevé que los parlamentarios rusos debatan en las próximas horas la restitución de la pena de muerte en el Código Penal, una medida que se había paralizado. También resulta probable que se endurezcan las políticas migratorias y más aún las medidas de represión interna del régimen. Nos vamos hasta Arabia Saudí para analizar ese dinamismo de la economía no petrolera. De acuerdo a los datos publicados esta semana, las actividades económicas no vinculadas a los hidrocarburos alcanzaron en 2023 un valor de 453.000 millones de dólares, lo que supone más del 50% del Producto Interior Bruto, algo inédito hasta ahora. El dinamismo fue especialmente elevado en el sector del entretenimiento, impulsado por la relajación de las estrictas medidas de conducta social y por la millonaria inversión en numerosas disciplinas deportivas como el golf o el fútbol. También destaca el auge del turismo internacional, un sector que ha triplicado su tamaño en apenas 2 años. Se espera que el peso de la industria de los hidrocarburos continúe descendiendo en los próximos años a medida que avanza el ambicioso programa Plan Visión 2030, una hoja de ruta que incluye también actuaciones en numerosos sectores de alto valor añadido como la inteligencia artificial, defensa, vehículos eléctricos o la industria de los videojuegos. Las autoridades calculan que en 2030 los sectores no petroleros representarán cerca de la mitad de las exportaciones, un objetivo que hace apenas unos años parecía impensable. Y en Costa de Marfil, el ministro de Minas, Petróleo y Energía ha anunciado la intención del país de convertirse en miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aunque hasta ahora el país ha sido un importador neto de hidrocarburos, en los últimos años se ha abierto la posibilidad de que se convierta en un proveedor en el mercado mundial. En 2021 se descubrió un importante depósito de petróleo y gas en la costa del país africano, en el yacimiento de Baleine, y tras inversiones por valor de 9.000 millones de dólares, la producción de hidrocarburos comenzó en el año 2023. Este hallazgo fue seguido por el descubrimiento de un segundo yacimiento petrolífero en alta mar, Hornbill, con unas reservas potenciales equivalentes a 1.500 millones de barriles, anunciado por la empresa italiana Eni pocos días antes del comunicado emitido por el ministerio. La OPEP, compuesta actualmente por 12 países, 6 de los cuales son africanos, representa aproximadamente el 40% de la oferta petrolera mundial. Y en Senegal, el opositor Faye sería el ganador según los resultados preliminares. La ansiada celebración de las elecciones presidenciales de Senegal, que finalmente tuvieron lugar el domingo 24 de marzo, transcurrió sin contratiempos ni denuncias de irregularidades.
Aunque la Comisión Electoral todavía no ha publicado los resultados oficiales, la mayoría de las fuentes dan la victoria a Diomaye Faye, principal candidato de la oposición. El aspirante del partido gobernante y del fin del actual presidente Sall Amadou Ba ha llamado a Faye para reconocer la derrota y felicitarle. Faye ha recogido el testigo de Ousmane Sonko, uno de los principales críticos del actual presidente Sall y conocido por su popularidad entre la juventud senegalesa. A Sonko no se le ha permitido postularse a la presidencia debido a convicciones previas. Así, la campaña de Faye se ha basado en ofrecer una alternativa a la propuesta de Ba, quien defendía el legado de su mentor. Por el contrario, se espera que un gobierno liderado por Faye sea rupturista, aunque en las últimas semanas ha moderado sus posturas más controvertidas, como sus críticas al franco CFA o su intención de revisar los contratos de los proyectos petroleros y gasísticos. Se prevé que a lo largo de 2024 comience la producción de hidrocarburos del yacimiento Gran Tortue a Medellín, lo que acarreará un enorme crecimiento para la economía senegalesa. Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales se esperan a lo largo de la semana y parece descartarse ya una segunda vuelta. Y terminamos este recorrido informativo en Alemania, donde el índice general IFO, que refleja la confianza empresarial en la industria, los servicios, el comercio y la construcción combinados, ha aumentado considerablemente en marzo, pasando del 85,7 de febrero al 87,8. El Instituto IFO, encargado de la elaboración del índice, añadió: la economía alemana vislumbra la luz en el horizonte, una afirmación mucho más positiva que la declaración de enero sobre que Alemania estaba en recesión. El desglose sectorial de los datos de marzo, que combina las condiciones empresariales actuales y las previstas, revela un repunte especialmente fuerte de la confianza en el sector minorista. Se trata de una muy buena noticia para una economía a la que le ha ido todo mal en los últimos 2 años. La guerra de Ucrania ha puesto patas arriba el mix energético que sostenía la industria y su principal mercado de exportación, China, se tambalea. Al mismo tiempo, los exportadores chinos están empezando a quitar cuota de mercado en los sectores punteros de las empresas alemanas, como el automovilístico o los bienes de equipo. A ello se le suma que la combinación de la actual política monetaria del Banco Central Europeo, muy restrictiva, y su dogmatismo fiscal tampoco han ayudado al crecimiento alemán. La pasada semana, el gobierno de coalición de Olaf Scholz y el partido de la oposición aprobaron por amplia mayoría en el Parlamento la Ley de Oportunidades y Crecimiento. Se trata de un paquete multimillonario que tiene como objetivo impulsar el crecimiento de las empresas a través de rebajas fiscales y reducción de las trabas burocráticas para aumentar su competitividad. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.